Oremos. Padre, gracias te damos por tu fidelidad a nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar con nosotros, porque tú eres nuestro buen pastor. Nos llevas de tu mano, Señor, nos sostienes, nos fortaleces. Nos mantienes, Señor, en tu camino, en este camino que es estrecho, Señor, que es angosto. Gracias, Padre, porque tú cuidas nuestra alma. Y gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por poder exponernos a la luz de tu palabra una vez más. Estamos aquí, Señor, delante de ti y de parte de ti, Señor. Oramos para que tu Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, sea aplicada a cada uno, Señor, conforme a tu voluntad. Nos encomendamos a ti, nuestro Dios, en Cristo Jesús. Amén. Permítame introducir con algunas preguntas, hermanos. Piense, es interesante que nos pongamos a pensar, ¿en dónde estaremos cada uno de nosotros de aquí a 10 años? Si usted se remonta 10 años atrás, ni se imaginaba que sería el hombre o la mujer que es ahora. De aquí a 10 años, muchas cosas van a haber cambiado. Quizás, no es por ser pesimista, pero quizás de aquí a 10 años algunos de nosotros ya no estén. Quizás de aquí a 10 años la iglesia ya no se congregue en este lugar, sino a lo mejor en un lugar más grande. Quizás de aquí a 10 años algunos de ustedes ya tengan nietos o bisnietos. O nuestra descendencia va a ser más grande, nuestra iglesia va a ser más grande. A lo mejor ya no va a vivir en el mismo lugar que vive ahora. Muchas cosas van a cambiar de aquí a 10 años. Pero ahora piense, ¿cuántas cosas no van a cambiar de aquí a 20 años? Los que todavía nos llamamos jóvenes, en 20 años ya no vamos a ser jóvenes. De aquí a 20 años quizás muchos ya estén retirados de sus trabajos, disfrutando de alguna pensión o jubilación. Probablemente, como decía, algunos ya van a tener nietos. Y si continuamos con este ejercicio, pensemos en 30, 40, 50 años adelante. Llegaremos a la misma conclusión. Muchas cosas han de haber cambiado. Ya sea en 10, en 20, en 30 años, muchas cosas han de haber cambiado. Y esta es una de las cosas más seguras que tenemos en la vida. Que estamos sujetos a un constante cambio. Usted no es el mismo hombre o la misma mujer del día de ayer. Es un día más viejo. Y una pregunta importante que quiero traer a su mente es, ¿dónde estaré al final de mis días? Ya sea si el final de mis días es mañana, o en un año, o en 10 años, o en 20 años. Pero la pregunta es, ¿dónde estaré al final de mis días? El texto de hoy nos va a ayudar a responder esta pregunta. Por favor, acompáñeme a Colosenses 4, versículo 14. Colosenses 4, versículo 14. Es un texto muy breve. Dice así la palabra de Dios. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Este texto menciona a dos hombres, Lucas, el médico amado, y Demas.
Estos dos hombres nos van a servir como ejemplo para responder a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Dónde estaré al final de mis días? ¿Como Lucas o como Demas? El título de la exposición de hoy es muy sencillo, hermanos. Lucas y Demas, fidelidad y apostasía. Lucas y Demas, fidelidad y apostasía. Estaremos hablando primero acerca de Lucas, quién fue Lucas, qué relación tuvo con Pablo y por qué Lucas es un ejemplo de fidelidad. Y también estaremos hablando de Demas, quién fue Demas, qué relación tuvo también con el apóstol Pablo y por qué Demas es un ejemplo de apostasía. Entonces tomamos como texto base Colosenses 4:14, donde se menciona a estos dos hombres. La intención del autor de esta carta, que es el apóstol Pablo, su intención no era dar una reseña exhaustiva de los hombres a quien menciona. Este texto se encuentra en una serie de saludos a manera de despedida que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces vamos a tomar como trampolín este texto para detenernos un poco en la vida de estos dos hombres, Lucas y Demas, ya que al conocer los aspectos que la palabra de Dios nos da de sus vidas, observaremos que hay dos posibles formas de terminar la carrera cristiana. La primera es siendo fiel y la segunda es siendo un apóstata. El primer ejemplo es un ejemplo de fidelidad. Lucas, el médico amado, le llama el apóstol. ¿Quién fue Lucas, hermanos? ¿Quién fue Lucas y qué relación tuvo con el apóstol Pablo, quien lo menciona en esta carta? Déjeme darle de manera rápida algunos aspectos de la vida de Lucas. Lucas era un hombre con educación. Se menciona que era un médico. Al parecer era una persona con un carácter muy amable. Lucas no fue un apóstol de Jesucristo, no era uno de los 12 discípulos. De hecho, Lucas era gentil y es el único gentil, es decir, el único no judío en escribir un libro de la Biblia. De hecho, escribió dos. Escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Se dice que Lucas dejó de ejercer su profesión como médico para dedicarse y ser un compañero de viaje misionero del apóstol Pablo. Y este hombre, a pesar de que escribió 2 libros de la Biblia extensos, o no fueron una carta de 2, 3 capítulos, son libros algo un poco largos, este hombre casi nunca incluyó detalles personales de su vida en estos libros que él escribió. Y por lo que vemos de manera resumida en la Biblia, este hombre fue alguien humilde, fue alguien silencioso y fue alguien fiel al Señor y a su obra. ¿Y qué relación tenía este personaje, Lucas, con el apóstol Pablo, quien es que lo menciona? Vamos a ver algunos momentos importantes en los que Lucas estuvo con Pablo. Estos los tenemos en el libro de los Hechos. Vamos a buscar Hechos 16. Hechos 16, versículo 10. Recuerde, él es el autor de este libro. Y cuando habla en plural, es que él se está incluyendo. Mire lo que dice Hechos 16, versículo 9 y 10. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, ¿cómo dice? Procuramos partir a Macedonia. Es decir, Lucas y por lo menos también el apóstol Pablo. El autor
y Pablo. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces Lucas fue con Pablo a este viaje a Macedonia. También ahí en el versículo, adelantito, versículo 11, aparece también Lucas al hablar con las mujeres de Filipos junto al río, donde se menciona a la mujer llamada Lidia. Muchos la hemos escuchado, donde dice, la que dice que Dios abrió su corazón. Dice del versículo 11 al 14. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia. Vinimos, dice. Y el día siguiente a Neápolis, y desde allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y otra vez se incluye. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí estaba Lucas en esa escena también. Y de manera más rápida, hermanos, también Lucas participó en un viaje de Filipos a Troas con Pablo. Esto lo vemos en Hechos 26. También participó en un viaje de Troas a Mileto. Lo vemos en Hechos 20, del 13 al 16. Y en Hechos 21, versículo 10, presenció cuando un profeta llamado Ágabo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto. En el versículo 11 dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. Y luego dice el versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros. Lucas se incluye ahí. Lucas le estaba rogando a Pablo y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y Lucas dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Sin duda, Lucas apreciaba mucho la vida de Pablo. Decía, no vayas a Jerusalén para que no te pase esto. Pero al final de cuentas era la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, en resumen, Lucas fue un compañero de misiones del apóstol Pablo, fue un compañero fiel. Por lo menos desde lo que leímos en Hechos 16 de la visión macedónica de Pablo hasta el momento de la muerte del apóstol. ¿Y cómo sabemos que Lucas estuvo con Pablo hasta el día de su muerte? Esto no lo leímos en el libro de los Hechos. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 4, versículo 6 y versículo 7. ¿Cómo sabemos que Lucas estuvo con Pablo hasta su muerte? Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, versículos 6 y 7. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo, pero yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, su vida iba a terminar, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está hablando ya como un anciano, como alguien que ha peleado la buena batalla. Dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en ese mismo capítulo, hermanos, donde el apóstol Pablo se está despidiendo, donde él sabe que su vida está por terminar,
Mire lo que dice el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Cuando otros abandonaron al apóstol, Lucas estuvo a su lado. Lucas se mantuvo con él hasta sus últimos días. Es por ello que tomamos a Lucas como un ejemplo de fidelidad cristiana. Lucas no abandonó a su mentor y a su amigo, Pablo. Él lo acompañó hasta la etapa final de su vida. Y en esta misma carta, hermanos, de Colosenses, hay otros siervos de Dios a los cuales Pablo llama fieles. Por ejemplo, Colosenses 1:2. Colosenses 1:2, a los creyentes de Colosas les llama, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Versículo 7 del capítulo 1 de Colosenses, a Epafras le llama nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Capítulo 4, versículo 7, también aparece Tíquico, a quien le llama amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y en el versículo 9 hay otro hombre que se llama Onésimo, al cual llama amado y fiel hermano. Y si bien a Lucas no se le explícitamente, el apóstol no le da este adjetivo de fiel, pero hay otro adjetivo u otro calificativo que también transmite esta fidelidad que tenía Lucas. Colosenses 4:14 le llama Lucas el médico amado. Y esta palabra amado es una que transmite mucha intensidad, hermanos. Es la misma palabra griega que el Padre utiliza para referirse a su Hijo Jesús cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. Es una palabra muy profunda, con mucha intensidad. Y hermanos, como decía al principio, no conocemos mucho de la vida de Lucas. Pero sí podemos saber esto, que Lucas era un hombre amado por Dios, era amado por la iglesia, por los creyentes en general, pero también era amado específicamente por el apóstol Pablo. Amado significa literalmente ser muy querido, apreciado, tener un gran afecto por esa persona. Y hermanos, ¿cómo Lucas no iba a ser amado por el apóstol Pablo? Cuando Pablo escribió Colosenses, él no sabía lo que iba a escribir en el futuro en 2 de Timoteo. Él no sabía que en un futuro iba a decir, solo Lucas está conmigo. Pero sin duda la fidelidad de Lucas era algo notable para los que ya convivían con él. Por eso le llama amado. Entonces, hermanos, el testimonio, la vida de este hombre médico, Lucas, es un gran ejemplo de fidelidad al Señor. Es un ejemplo de fidelidad al Evangelio. Es un ejemplo también de fidelidad al apóstol Pablo. Y no es que Lucas fuera fiel a Pablo, solo por ser su amigo o por ser apóstol. No era una fidelidad ciega. Lucas simplemente fue fiel primeramente al Señor. Y por ende a la obra que Dios estaba realizando en ese tiempo a través del apóstol Pablo. Primeramente Lucas fue fiel al Señor. Lucas sabía que Dios estaba llevando a cabo su obra
para con los gentiles a través del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, aplicando este ejemplo, ¿cuántos Lucas necesitamos hoy en día? Hombres y mujeres que permanezcan fieles al Señor hasta el fin de sus días. Hombres y mujeres que no desistan, que no nieguen a Cristo. Hombres y mujeres que guardemos la fe hasta el fin de nuestros días. Ya sea si ese fin de nuestros días es mañana, es en un año, es en 10 años, es en 20 años. Necesitamos guardar la fe hasta el fin, no apartarnos del camino. Alguien dijo muy acertadamente, aquel que realmente conoce el Evangelio no abandona la fe cuando se decepciona de las personas. Necesitamos ser fieles como Lucas hasta el fin de nuestros días. Y hermanos, la fidelidad no es una opción para el cristiano. Contrario a nuestros días donde por el más mínimo desacuerdo ya estamos queriendo romper alguna amistad o dejar de hablarle a cierta persona o como decimos mejor de lejitos con él o con ella. La palabra de Dios da una alta estima a la fidelidad. Es una palabra muy utilizada en la Biblia, la palabra fiel. Y como vimos ahorita en los Colosenses, en la introducción a los Colosenses, es una palabra utilizada para los creyentes, santos y fieles se nos llama. Notemos que la Biblia utiliza esta palabra refiriéndose a Dios. Por ejemplo, no lo busque, 1 Pedro 4:19 llama a Dios el fiel creador. En Hebreos, Cristo es el fiel sumo sacerdote. En Apocalipsis, Cristo es el testigo fiel. En muchos pasajes de la Biblia se habla de ella misma como la palabra fiel. Y en las salutaciones de las cartas a los creyentes se les llama muchas veces santos y fieles. Entonces es una palabra importante. Y para nosotros, hermanos, no es una opción ser fieles. Es un mandamiento que debe de cumplirse hasta la muerte. El Señor, a quien nosotros llamamos Señor, a quien decimos obedecer, Él mismo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede ser infiel. O Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y es algo muy importante que tengamos una convicción fuerte de esto, hermanos. Cuando usted pasó a ser cristiano, es como si hubiera cambiado de dueño. Cambió de dueño. Ahora tiene un nuevo Señor. Un solo Señor. Ya no le pertenece al mundo, al pecado, al diablo. Ahora le pertenece a Jesucristo, quien lo compró y lo redimió con su sangre preciosa. A nadie más. Entonces, hermanos, la vida de Lucas es un ejemplo de exhortación que nos dice, sé fiel, hermano, sé fiel, aunque el camino sea difícil, aunque el mundo esté en nuestra contra, aunque el pecado nos debilite, aunque estemos rodeados de tentaciones fuertes, aunque a veces nos sintamos cansados, aunque a veces nuestra fe se debilite, el Señor nos exhorta en su palabra, sé fiel. ¿Dónde dice esto? Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor a su iglesia. Hermanos, Lucas es un ejemplo de tantos, no es el único ejemplo, pero es un ejemplo de tantos que lograron perseverar en la carrera cristiana hasta el fin por la gracia de Dios, no por sus méritos. Por la gracia de Dios, Lucas logró perseverar hasta el fin. Y su vida es un ejemplo de exhortación para la nuestra.
Pero por otro lado, tenemos el segundo personaje que citamos o que leímos en Colosenses 4:14. En la otra cara de la moneda se llama Demas. Demas. Y este es el segundo punto del sermón. Demas es un ejemplo de apostasía. Demas lo vemos ahí en Colosenses 4:14. Demas ejemplifica la segunda forma en que usted puede terminar la carrera cristiana. Y fíjese, hay algo muy interesante en este texto, ahí en Colosenses 4. Decíamos, esta es una despedida que Pablo está haciendo de la carta y empieza desde el versículo 7, empieza a mencionar a varios colaboradores. Y lo que quiero resaltar es que de todos los colaboradores que menciona Pablo, él añade algo, un adjetivo, algo dice de ellos. Por ejemplo, el versículo 7 habla de Tíquico, dice. ¿Y qué dice de él? Dice que es un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Después en el versículo 9 menciona a Onésimo y le llama amado y fiel hermano. En el versículo 10 menciona a otro hombre que se llama Aristarco. Le dice mi compañero de prisiones. Después a Marcos dice, si fuere a vosotros, recíbanle. Versículo 11 menciona a otro personaje llamado Jesús, que dice que es llamado justo. Versículo 12, Epafras le llama siervo de Cristo. Y llegamos al versículo 14, donde aparecen los dos personajes de los que estamos hablando hoy. Lucas, ¿qué dice Lucas? El médico amado. Y el último personaje, Demas. Y un silencio. Un silencio de Demas. Y no vamos a especular, hermanos, que por qué dejó ese silencio el apóstol Pablo. No vamos a especular nada. Pero es interesante que no se resalte ninguna virtud de Demas, cuando sí lo hace con todos los demás colaboradores. Sobre todo por lo que estamos a ver a continuación. Pero ¿será que Pablo ya sospechaba algo? No lo podemos afirmar, pero este detalle es interesante. Y hermanos, de la misma forma que lo hicimos con Lucas, es necesario conocer la vida de Demas. Por lo menos lo que la Biblia nos habla de él, para entender por qué Demas es un ejemplo de apostasía. Entonces, ¿quién fue Demas? En realidad la Biblia no habla mucho de este personaje. Su nombre vuelve a aparecer solo 2 veces más en las Escrituras. Una es en Filemón, capítulo 1, versículo 24. Filemón, después de la carta de Tito, el único capítulo de la carta de Filemón en el versículo 24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y la última vez en que se menciona a este hombre, lo tenemos en 2 de Timoteo 4, versículo 10. Dice, del versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. 2 de Timoteo 4, 9. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, hermanos, por lo que vemos en estos 3 textos que acabamos de leer, ¿quién fue Demas? Demas fue un compañero
también como Lucas del apóstol Pablo. El mismo apóstol le llama en Filemón colaborador. Y no tenemos mucho detalle de hasta qué punto trabajó Demas con Pablo o qué hacía o qué estaba involucrado, pero pareciera ser parte de un círculo cercano que estaba con él acompañándole en su primer encarcelamiento en Roma. Se incluía a otros como Marcos, Aristarco, Epafras y Lucas. Sin embargo, es muy triste lo que se dice de este hombre aquí en 2 de Timoteo. Nos dice que Demas lo desamparó amando este mundo. Demas terminó abandonando a Pablo antes de su muerte. Apostató de la fe, en otras palabras. Le dio la espalda a Pablo, por ende también le dio la espalda al Señor Jesucristo. Y lo terrible es que dice que amó este mundo, lo cual pareciera que fue algo muy doloroso para el apóstol. Es por eso la razón del punto número 2. Demas es un ejemplo de apostasía. Apostasía. ¿Qué es la apostasía, niños? ¿Qué es la apostasía? Es una palabra que no estamos familiarizados con ella. ¿Qué es la apostasía o qué es un apóstata? Esta palabra aparece en muchas partes en la Biblia, pero podemos verla en 1 Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar de la fe. Apostatar, niños, significa literalmente abandonar o rechazar la fe cristiana. Literalmente quiere decir desertar. En otras palabras, es alejarse de Dios y de su palabra. Y por favor vayamos ahí a Jeremías capítulo 2. En este capítulo Dios ilustra la apostasía de su pueblo del Antiguo Testamento y utiliza palabras que comunican un profundo sentir. Jeremías capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 5 dice Dios. De hecho, el título que le pone la Reina Valera a este capítulo es Jehová y la apostasía de Israel. La misma palabra que estamos utilizando para este punto. Vamos a leer por lo menos 5 versículos de este capítulo. Dice, Jeremías 2:5. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. También el versículo 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado mi gloria por lo que no aprovecha. Versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y también en el siguiente capítulo 3, versículo 20, dice el Señor, Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Son palabras fuertes, hermanos, pero en resumen, alejarse de Dios, darle la espalda a Dios.
La apostasía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, implica que había un previo conocimiento en la persona que decidió apostatar. Un apóstata, ¿qué es? Es una persona que después de haber conocido la palabra de Dios, decide darle la espalda y regresar al mundo, regresar a su antiguo pecado. Y Pedro lo ilustra de una forma muy, muy fuerte. Dice 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es un apóstata? Darle la espalda a Dios para regresar a mi antiguo pecado. Esa es la apostasía. Niños, cuando escuchen la palabra apostasía, estamos hablando de alguien que decidió dejar las cosas de Dios para volver al mundo, al pecado, a la maldad. Y hermanos, preguntémonos, ¿en dónde empieza la apostasía? ¿Dónde se genera? ¿Cómo uno llega hasta ese grado de pecado? Suele pasar que cuando una persona que simpatizaba con el cristianismo o que era frecuente en las reuniones de la iglesia o que incluso era miembro de la iglesia, pero que esta persona se va al mundo, deja las cosas de Dios, muchas veces decimos, pues es que la iglesia le falló, es que el pastor no lo visitó lo suficiente, o es que pues tenía conflictos con otra persona, con otro hermano. Y muchas veces se pretende encontrar el motivo de su abandono, de su deserción en otras personas, en la iglesia o en cosas externas a él. Pero mire cómo lo hace Pablo o cómo lo ve el apóstol Pablo, cómo ve el caso de Demas. Pablo no dice, es que debí visitarlo más, es que debí de orar más con él, es que no entendió tal tema que le expliqué. Pablo no dice nada de eso. Mire lo que dice otra vez ahí en 2 de Timoteo 4, versículo 10. Dice, Demas me ha desamparado. ¿Y a dónde apunta? Amando este mundo, a su corazón, a lo que Demas amaba. Pablo dice, Demas desertó, me abandonó, regresó a su vómito, a su antiguo pecado, porque él amó este mundo. Entonces el principal problema de Demas fue interno, en su corazón, lo que él amaba. En lugar de obedecer el primer y gran mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, él amó otra cosa, él amó este mundo. En otras palabras, idolatría. El lugar que le debía de pertenecer a Dios en la vida de este hombre, se lo cedió a otras cosas. No sabemos qué, en realidad no tenemos tanto detalle de qué pasó con Demas, pero sí sabemos que su problema fue qué es lo que él amó. Fue idolatría. Y la idolatría es tan peligrosa, hermanos, que nos puede llevar hasta el punto que este hombre llegó, a la apostasía. Dice Juan Calvino, la apostasía es el resultado de escuchar y seguir la voz del enemigo en lugar de la voz de Dios. Y hermanos, sí, toda iglesia tiene sus deficiencias, tiene sus fallas, tiene sus oportunidades de mejora, pero no busquemos justificar la deserción de ciertas personas culpando
a alguien externo a esa persona. No busquemos culpar a la congregación, al pastor o al hermano que estuvo más cerca de esa persona. El problema está en el corazón de la persona, en que esa persona le dio lugar a otras cosas antes que darle el lugar a Dios. Y esto lo vemos en estos dos hombres. Tanto Lucas como Demas fueron liderados por la misma persona, por Pablo. Sin embargo, el destino de uno y de otro fue totalmente diferente. También tenemos el ejemplo de Judas. Él escuchó los mejores sermones, vio los milagros más auténticos, pero Judas jamás dio un fruto verdadero. ¿O alguien se atreverá a decir que el problema de Judas fue su pastor? Su pastor era el Señor Jesucristo. ¿O su iglesia? Su iglesia eran los 12. El problema de Judas fue su corazón no arrepentido. Entonces, hermanos, la apostasía empieza en el corazón. Cuando se permite que otras cosas tomen el lugar que le pertenece solo a Dios, que es el Señor. Dice un autor llamado A.W. Tozer, dice, la apostasía comienza en el corazón, no en la cabeza. Entonces, Demas es un claro ejemplo de apostasía, de cómo alguien que tiene apariencia de piedad, que parece simpatizar con el cristianismo, que parece un cristiano, que sirve, al final de sus días termina desertando de la fe, termina amando más este mundo que a Dios. Entonces, hermanos, permítame aterrizar este mensaje con dos aplicaciones. Dos aplicaciones. Viendo como ejemplo la vida de Lucas y la vida de Demas. Aplicación número 1. Toma el ejemplo de Demas como una advertencia para tu vida. No permitas que te pase lo mismo. Imagínate, hermano, que estás en un viaje. Vas por una carretera que está hermosa. Está rodeada de montañas, de vegetación. Un paisaje impresionante. Es una carretera con montañas. En un momento dado, ves una señal grande que dice, cuidado, zona peligrosa. Reduzca la velocidad. Pero tú vas tan encantado con el viaje que decides ignorar esta advertencia y sigues a la misma velocidad contemplando el paisaje, las montañas y todo lo que te ofrece esa ruta. Pero a medida que avanzas, la carretera se va haciendo más estrecha, más empinada. Las curvas son cada vez más angostas. Y de repente perdiste el control y te fuiste a un precipicio. Lo siguiente que recuerdas es que te despertaste en un hospital gravemente herido y dices, debí haber prestado más atención a esa señal de advertencia. Tomemos así la vida de Demas como una señal de advertencia para todos nosotros. Una señal de advertencia que no debemos de ignorar. Hermanos, la apostasía no es fácil de identificar cuando viene. No es fácil de identificar cuando una persona ha de desertar de la fe.
En la vida cristiana siempre va a existir ese riesgo de que una persona que parece ser un verdadero creyente, al final de cuentas termine abandonando la fe. Y no se trata de que seamos pesimistas y que estemos pensando, él será o no será. Pero tampoco pensemos que en la iglesia todo va a ser color de rosa. Que no va a haber este tipo de casos. Imagínense el caso de Demas, ni siquiera el apóstol Pablo lo pudo evitar. Ni siquiera Pablo pudo evitar o prever que Demas desertara de la fe, que se fuera al mundo. Ahora, ¿quién nos garantiza que en este momento no hay algún Demas entre nosotros? En otras palabras, ¿cómo sabemos que ninguno de los que estamos aquí en algunos años vayamos a estar en el mundo? O decidamos rechazar la fe, rechazar la palabra de Dios. Entonces, como aplicación, hermanos, quiero aprovechar la ocasión por si hubiera alguien en riesgo de apostatar entre nosotros, es invitarle al arrepentimiento. Es necesario dejar la máscara de religiosidad y ponernos a cuentas con Dios. Confesar el pecado a Dios. Que esta sea una señal de advertencia para que sepa que debes de luchar contra esa tentación que está tratando de arrastrarte al mundo. Y que sea una señal de advertencia para que corras a los brazos del Salvador en busca de perdón, en busca de fuerza, en busca de esperanza y restauración. Hay que hacerlo antes que sea demasiado tarde. Y hermanos, es probable que Demas no se haya arrepentido de sus pecados. Después de lo que leímos aquí en 2 Timoteo 4, este hombre ya no vuelve a aparecer en la Biblia. No permitas que eso pase contigo. Dios, en su gracia, está permitiendo que escuchemos, que meditemos en esta palabra. Y tomémoslo así, hermanos. Es una señal de advertencia antes de que caigas a ese precipicio. Es un precipicio mortal. Y segunda aplicación. ¿Cómo evitar la apostasía? ¿Cómo evitar la apostasía y permanecer fiel hasta la muerte? Si nos preguntamos, ¿cómo quiero terminar mi vida? Quizás todos aquí contestáramos lo mismo. Quiero terminar siendo fiel al Señor. Quiero tomar el ejemplo de Lucas y terminar siendo fiel a mi Dios. Pero, ¿cómo lo hago, hermanos? Si bien no garantiza, que lo que voy a decir a continuación no garantiza o no elimina al 100% la apostasía, pero son algunos consejos prácticos para fortalecer nuestra fe, nuestra vida espiritual. Y no es una fórmula secreta, hermanos. Consejo número 1, son 3 consejos. Consejo número 1, ora a Dios. Es importante, hermanos, que tengamos una vida de oración, que oremos constantemente buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Es importante que confesemos nuestros pecados ante Dios, que le confesemos nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros temores, nuestras ansiedades, que tengamos esa relación personal con nuestro Dios. Y créanme, hermanos, que el Señor nos ha de fortalecer por medio de la oración. Segundo consejo, conoce y estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia.
En la Biblia encontramos dirección, encontramos guía para nuestras vidas. Y hermanos, debemos de dar la debida importancia que tiene para nuestras vidas la palabra de Dios. La palabra de Dios misma es comparada con el alimento físico que necesitamos todos los días para sobrevivir, para mantenernos sanos, para mantenernos nutridos, fuertes, con energía. La palabra de Dios es comparada de esa forma, pero para nuestra vida espiritual, para nuestra alma. Es mucho más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Es mucho más importante alimentar nuestra alma es eterna. Y hermanos, a través de la palabra de Dios, mientras la estudiamos, la meditamos, la comemos, la digerimos, nuestra mente va a ser renovada. Nuestro hombre, nuestra mujer interior va a ser fortalecido. Nuestras dudas serán disipadas y nuestra fe va a ser fortalecida para evitar caer en lo mismo que cayó Demas. Y por último, hermanos, tercer consejo práctico para evitar la apostasía. Con esto termino. Es participa en la comunidad de creyentes. Participa en la iglesia. Cuando estamos débiles, cuando tenemos dudas, o estamos luchando, o quizás caímos en algún pecado, el ser humano, ¿qué tiende a hacer? Tiende a aislarse, a apartarse, a esconderse, a tratar de llevar esa carga solo. Pero ahí es cuando debemos de recordar, hermanos, que la iglesia es como un hospital. Al hospital no van los que están sanos, los que están fuertes. Al hospital va cuando uno se siente mal, cuando uno padece alguna enfermedad, cuando trae algún dolor, alguna herida, o algo que necesite ayuda de los médicos. En algunas ocasiones se va al hospital al borde de la muerte. Cuando esté en esas situaciones, uno recuerde, la iglesia es como un hospital. Cuando estés en situaciones así, no te aísles. Al contrario, es cuando más necesitamos la palabra de Dios. Es cuando más necesitamos los unos de los otros. Es cuando más necesitamos al Señor. Entonces, en los momentos de tentación, de debilidad, no dejes de asistir a la iglesia. No dejes de tener comunión con otros hermanos. Quizás Dios puede usar la predicación de ese día para fortalecerte, para renovar tu mente. O el Señor ese día puede usar una conversación que tengas con otro hermano para ayudarte, para traer esperanza a tu vida, para fortalecer tu corazón. Es cuando más necesitamos los unos de los otros. Entonces, hermanos, no dejes de congregarte en esos momentos. Como dice el Salmo 133, aquí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque trae luz a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en tu providencia nos dejaste el ejemplo de estos dos hombres para advertir, Señor, nuestras vidas, para que temamos. Oh Padre, nuestro deseo es terminar la carrera como Pablo, como Lucas, Señor, guardar la fe hasta el fin. Ayúdanos, Señor, cualesquiera que sea el fin de nuestros días, si es mañana, si es en algunos años, pero que podamos decir que hemos guardado la fe, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, no queremos volver atrás.
Gracias que tú como buen pastor nos tomas de tu mano, Señor. Nos fortaleces, nos corriges. Ayúdanos, Señor, en nuestra necedad. Renueva nuestra mente, Señor, para siempre amarte, servirte, glorificarte. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador, nuestro buen pastor, el Señor Jesús. Amén.